Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la editorial gestionamos la realización de este podcast en donde el contador Marcos Zócaro, especialista tributario, nos comenta cuáles son los puntos más importantes post media sanción en diputados del proyecto de medidas fiscales y de la ley bases específicamente sobre la reforma laboral. El pasado martes 30 de abril, luego de casi 30 horas de debate en la Cámara de Diputados Nacional, ha obtenido la media sanción el proyecto de ley denominado Ley Bases y su paquete fiscal. A continuación vamos a hacer un breve raconto de las principales modificaciones que se introducirían en caso de ser aprobado definitivamente este proyecto. En primer lugar, una de las tantas modificaciones esperadas por la gran mayoría de los contribuyentes trabajadores independientes es la reforma en el monotributo. Hoy en día, la normativa vigente, la tabla vigente de monotributo, recordemos que tiene un monto máximo de facturación para la categoría K, que es venta de bienes muebles, de casi 17 millones de pesos. Y para aquellos que prestan servicios, llega casi a los 12 millones de pesos. Con la modificación, en caso de prosperar, seguramente la semana que viene en la Cámara de Senadores, con esta modificación lo que se propone es, en primer lugar, elevar la facturación máxima a 68 millones de pesos. Recordemos que hoy en día no llega a 17 millones, o sea, se llevaría a 68 millones de pesos la facturación máxima anual. Y a su vez, hoy en día la categoría de servicios llega hasta la H, hasta la categoría H nada más. Con el proyecto que se propone es que la prestación de servicios también pueda llegar hasta la categoría K. O sea, tanto venta de bienes muebles como prestación de servicios tendrían una facturación máxima de 68 millones de pesos. A su vez, también se eleva el precio máximo unitario de venta, en el caso de la venta de bienes muebles, y se va a llevar a 385 mil pesos, que hoy en día este precio unitario no llega a 181 mil pesos, ¿sí? O sea, se elevan considerablemente los montos y esto va a permitir que muchas personas continúen en el monotributo y no tengan que pasar a ser responsables inscriptos, e incluso aquellos que fueron excluidos desde el 1 de enero de 2024 a la fecha o se autoexcluyeron, en ese caso van a poder reingresar al monotributo desde, reitero, 1 de enero de 2024, van a poder reingresar al monotributo sin tener que esperar los 3 años de la normativa actual. Acá hay una cuestión técnica también que no incluye en esta posibilidad de reingreso aquellos que renunciaron a partir del 1 de enero de 2024 y se pasaron al régimen general. Esto muchos esperan que sea modificado por senadores y se les permite también a cualquier monotributista que tuvo que pasar al régimen general durante el 2024 reingresar al régimen simplificado de monotributo sin tener que aguardar los 3 años de la normativa actual. A su vez, también se introducen modificaciones importantes en el impuesto a las ganancias. En el caso de los empleados en relación de dependencia, el paquete fiscal lo que hace es eliminar el famoso impuesto cedular sobre mayores ingresos que rige de fines del año pasado, del año 2023. En este caso, se vuelve a un esquema muy similar al que existía en forma previa a la instauración de este impuesto cedular, esta imposición cedular sobre mayores ingresos. Y lo que hace el paquete fiscal es elevar el monto no imponible y llevarlo a algo más de 3 millones de pesos anuales, este mínimo no imponible. Hoy en día, para el año 2024, ronda el millón de pesos. También se elevan las cargas de familia. Por ejemplo, se lleva a casi 3 millones de pesos la deducción por cónyuge o concubino. Y se eleva a casi 1,5 millones de pesos anuales la deducción por hijo. Recordemos, hijo menor a 18 años o incapacitado para el trabajo. Además, se elevan considerablemente los distintos tramos de las escalas del impuesto, artículo 94, primer párrafo, pero recordemos que esto es a partir del año 2024, no se modifica el 2023,
que justamente para las personas humanas vence teóricamente ahora en junio. Seguramente se va a prorrogar, ya que ni los aplicativos están disponibles, hay que esperar a la reforma. Pero esta reforma, esta modificación, recordemos que es entonces a partir del año 2024, no se modifica el 2023, cuya declaración jurada vencería en las próximas semanas. Mantiene esta propuesta de reforma la diferencia entre trabajadores en relación de dependencia y autónomos y la correspondiente deducción. En este caso, un empleado en relación de dependencia, por ejemplo, tributaría, en caso de tener aprobación definitiva esta reforma, a partir de aproximadamente 1.800.000 pesos de ingresos brutos mensuales, ¿sí? En el caso de los autónomos, lo que se hace es mantener una menor deducción. Por ejemplo, la deducción especial del artículo 30, inciso C, en el caso de los autónomos, consiste en incrementar básicamente 2,5 veces el mínimo no imponible, pero en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, en vez de incrementar 2,5 veces, tienen la posibilidad de incrementarlo en 3,8 veces, ¿sí? O sea, la deducción para trabajadores en relación de dependencia continúa siendo más elevada que para los trabajadores autónomos. Luego también otra modificación muy importante es la de bienes personales. Y acá sí la reforma propone modificar el mínimo no imponible del año 2023, que hoy ronda los 27 millones de pesos. En caso de aprobarse la reforma, se va a elevar este mínimo a 100 millones de pesos para el año 2023. Esto es muy importante porque muchas personas que arrancaron el año pensando que iban a tener que tributar el impuesto a los bienes personales por el año 2023, declaración jurada que vence ahora en el 2024, bueno, esas personas, en caso de no superar el mínimo de 100 millones de pesos de bienes grabados, obviamente, no tendrían que abonar el impuesto. Y en el caso de la vivienda familiar, el mínimo especial, la deducción se eleva a 350 millones de pesos. A su vez, también existiría un premio para buenos cumplidores, que en este caso los buenos cumplidores tendrían como beneficio la reducción del 0,5% en la alícuota que le corresponde el impuesto a los bienes personales para los periodos fiscales 2023 a 2025, ¿sí? Se considera que es buen cumplidor cuando hayan cumplido con las obligaciones en bienes personales desde el año 2020 al año 2022. También lo que hace esta reforma es eliminar las alícuotas diferenciales según la localización de los bienes. Recordemos que la ley vigente lo que hace es establecer una escala de alícuotas diferencial para aquellos bienes ubicados en el exterior. La reforma eliminaría también, en caso de tener éxito su aprobación, eliminaría esta diferenciación en los diferentes bienes, ¿sí? De acuerdo a dónde estén ubicados. A su vez, también se establece un régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales. ¿En qué consiste? Implica que el contribuyente puede abonar este año 2024, el impuesto por los 5 periodos que van desde el año 2023 inclusive hasta el año 2027 inclusive. En este caso se va a tomar como base imponible al 31 de diciembre 2023. Esa base imponible se la multiplica por 5 y se aplica una alícuota única del 0,45%. En este caso, además de obtener esta alícuota de 0,45%, y obviamente hay que evaluar en cada caso si le conviene o no al contribuyente acceder a este régimen especial, esta persona además va a tener una estabilidad fiscal en impuestos patrimoniales hasta el año 2038. A su vez, en forma paralela también se implementaría un régimen de regularización de activos. Este régimen de regularización de activos, o llamado popularmente como blanqueo de capitales,
va a establecer 3 etapas. En la primera etapa va a tener una alícuota del 5%, la segunda del 10% y la tercera y última del 15%. Pero la persona, en caso de mantener los activos sincerados, depositados en cuentas bancarias especiales o incluso invertidos en instrumentos que establezca el Poder Ejecutivo, algún certificado de fideicomisos o fondos comunes de inversión o los instrumentos de inversión que establezca el Poder Ejecutivo. En ese caso, en caso de mantener esa inversión hasta final del año 2025, va a evitar el pago de estas alícuotas, del 5, del 10 o del 15%. Y el sinceramiento fiscal le será gratuito. A su vez, otra modificación importante es la implementación de la figura de trabajador independiente con colaboradores. O sea, un trabajador independiente va a poder tener un empresario, por ejemplo, o un abogado, un contador, trabajador independiente, va a poder tener hasta 5 colaboradores, quienes no van a ser considerados trabajadores en relación de dependencia. Esto obviamente va a bajar considerablemente el pago de las cargas sociales y también la litigiosidad. Además, también vinculado a la reforma laboral, lo que se va a establecer es el periodo de prueba, que hoy en día está en 3 meses para los nuevos empleados. Se va a establecer una ampliación de ese periodo de prueba y va a ir desde los 6 meses a 1 año, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿sí? Esto también va a ser bastante beneficioso para las empresas. Y por último, dentro de este breve raconto muy simplificado, se establece también un régimen de transparencia fiscal al consumidor. ¿En qué consiste este régimen? Básicamente, en la factura que emite el contribuyente, deberá discriminar el impuesto que recae sobre la operación. Por ejemplo, el IVA y los demás impuestos nacionales indirectos involucrados en la operación. Y a su vez también se invita a las provincias a hacer lo mismo para poder exteriorizar en la factura de compra también, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos. Estas reformas bastante interesantes están entonces en discusión todavía en el Congreso. Ya obtuvieron la media sanción de diputados el pasado 30 de abril, pero se espera que la semana que viene se empiece a discutir en la Cámara de Senadores y finalmente tenga la aprobación definitiva. El gobierno espera contar con esta aprobación definitiva antes de la celebración del famoso Pacto de Mayo. Así que estaremos atentos a las nuevas modificaciones. Muchas gracias. Hasta luego.